tratan de llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Y eso nadie lo adivina, si estás lejos o en la esquina, pero llegar nunca es el final. Deja huella quien camina, y eso es todo lo importante. Vas pa'lante mientras no paras. Si das para atrás, descuida, que hay que volver para aprender a comenzar. Si saltas vas para arriba, aunque es de peso que algún día caerás. Tú escoges, no pares, camina. En septiembre de 1788, el teniente de navío Alejandro Malaspina, junto con su amigo José de Bustamante y Guerra, propone al gobierno español la organización de una expedición que se llamó después Expedición Malaspina, entre otros nombres, como veremos a lo largo de este programa. Este viaje se dio a conocer también por los promotores como viaje científico y recreativo alrededor del mundo. Veremos cuánto de científico y también de recreativo tuvo este grandísimo viaje que vamos a intentar recrear en los siguientes minutos. Lo vamos a hacer dentro de este espacio dedicado al Museo de América, y nos acompaña hoy para hablar de este tema Concha García Saiz, directora del Museo de América, y Beatriz Robledo, que es la responsable del área de etnología. Bienvenidas. Muchas gracias. Primero situar la época, estamos hablando pues del siglo XVIII, todavía vivía ya, le quedaba poquito tiempo, el rey Carlos III, estábamos en la época de la Ilustración, otros países también viajaban con expediciones de este tipo, tenemos grandes nombres, y España se dio cuenta que iba un poquito rezagada quizá. Bueno, en realidad las expediciones a lo largo del siglo XVIII tenían también mucha importancia en cuanto que aquellos países que realizaban expediciones científicas eran los considerados países civilizados. Digamos que la expedición científica da un marchamo de país importante y civilizado frente a quienes no están preparados para este tipo de actividades. Países como Inglaterra, quien no conoce a Cook o a La Pérouse en Francia, es decir, hay nombres propios, además de los países detrás, hay nombres que han adquirido prestigio a lo largo de los siglos. Sí, efectivamente. Generalmente identificamos una expedición con el nombre del protagonista más importante, pero tenemos que saber que esas expediciones, y en parte eso es lo que le diferencia a otros momentos de la historia, son expediciones formadas por un gran número de individuos, que cada uno tiene una especialización. Digamos que frente a la fórmula de los cronistas, por ejemplo, ¿no?, del siglo XVI, incluso del XVII, que eran trabajos casi más individuales, ¿no? Conocemos toda América pues gracias a los textos de estos cronistas, pero van en muchos aspectos, y la inmensa mayoría de ellos podríamos decir que van por libre, arropados por sus órdenes religiosas, así. Pero sin embargo las expediciones del siglo XVIII tienen toda una estructura en la que cada quien cumple una función determinada. Porque Carlos III amaba además todo lo referente pues a la ciencia, a la técnica, bueno, desde la relojería a la arqueología, como conocemos, lo amaba casi todo. Casi todo, sí. Y esto es muy importante para dar la aprobación para que esta expedición, que era una expedición muy ambiciosa, porque quería recorrer muchísimos kilómetros, era una expedición de años, pues fuera aprobada y se pusiera en marcha. Efectivamente, lo que se plantea es realizar un viaje alrededor del mundo, aunque no se
completaría finalmente, pero el objetivo inicial era ese. Y como siempre ocurre en las expediciones del siglo XVIII, había diversos objetivos cuando se realizaban. El principal, aunque la expedición Malaspina siempre se la considera una expedición científica, sobre el resto de las cuestiones sí que tenía un objetivo fundamental, que era político, de inspeccionar la situación económica y política de determinadas áreas en América y en las diferentes posesiones que España tenía en otros lugares, ¿no? En Asia. Hay que decir que España tenía pues grandísimas posesiones, sabemos lo de América, pero también en Asia, efectivamente, cuando llegó a Filipinas y también a los mares del sur, pues de alguna manera casi tomó posesión creyendo que aquello iba a ser para siempre suyo. Yo creo que en otro programa hablamos precisamente de este tema. Lo cierto es que eran tan distintas y tan vastas estas posesiones que no se tenía un conocimiento muy claro de lo que allí pasaba en muchos terrenos, ni de lo que verdaderamente podía producir de una manera para sacarle el mayor partido. ¿Un poco también la expedición iba por este rumbo? Bueno, en realidad también llevaba una preocupación de tipo comercial muy fuerte, lógicamente, y por eso luego hablaremos de las imágenes que se producen, de los dibujos, pero veremos que un porcentaje muy alto son de los puertos y las ensenadas, porque lo que había que ver era si esos puertos eran válidos para los nuevos barcos que se estaban utilizando en estos momentos, ¿no? Para el comercio, porque era fundamental. Uno de los objetivos fundamentales era el levantamiento de cartas hidrográficas por toda la costa occidental americana. Entonces, aunque ya se había trabajado mucho sobre ello, es verdad que el conocimiento preciso de las costas, de las bahías, de los mejores lugares para fondear, era estratégicamente vital para los intereses comerciales. Hay que decir que 2 corbetas, Atrevida y Descubierta, zarpan de Cádiz el 30 de julio de 1789 y efectivamente llevan a bordo pues lo que podemos decir la flor y nata de todo, de los astrónomos, de los hidrógrafos, de la Marina Española, por decir nombres, Juan Gutiérrez de la Concha. También están acompañados de grandes naturalistas, de dibujantes, porque el dibujo, como veremos, es muy importante, profesores de pintura como José del Pozo, pintores como José Guió, dibujantes, cronistas, naturalistas, por supuesto. Es decir, ahí había una amalgama de científicos, pero también de artistas para ilustrar lo que se fuera haciendo. Por eso mencionaba yo antes las características tan específicas de estas empresas, porque son empresas organizadas totalmente y donde cada quien cumple un papel muy determinado, porque está en función de esos objetivos que se buscan. Pues vamos a empezar un poquito el viaje para luego llegar al final, que es verdaderamente lo que también nos importa, qué es lo que trajeron y qué está en el Museo de América, qué se puede visitar. Pero hay que decir que el viaje sale de Cádiz, va a Canarias, de Canarias llega a las costas sudamericanas hasta el Río de la Plata y allí empiezan a ocurrir cosas. ¿Por dónde camina este viaje? La verdad es que estamos hablando de un viaje que duró 5 años. Se alargó más de lo que incluso ellos tenían previsto, porque lógicamente los avatares de las estancias en determinados lugares y sobre todo las largas travesías en el mar no siempre eran procesos controlables fácilmente, y de un viaje que estaba programado para un poquito más corto se prolongó durante 5 años. Efectivamente, de la península, Canarias, llegaron hasta el sur de América. De hecho, giraron por Cabo de Hornos, visitaron Patagonia, fueron hacia Chiloé, Valparaíso, hasta el Callao. Y realmente van haciendo escalas que no son en algunas ocasiones no son muy largas, pero que les permite tener contactos con las sociedades que vivían en esos momentos y les permite intercambiar objetos, algunos de los cuales son los que hoy conservamos. Por ejemplo, tenemos una colección muy pequeñita de objetos de Patagonia traídos probablemente por esta expedición, que son de los pocos que se conservan en el mundo, ¿no?, del siglo XVIII. Y
La verdad es que los expedicionarios tenían interés tanto por las sociedades indígenas que vivían en ese momento, como también de las antiguas civilizaciones americanas, y realizaban sus pequeñas intervenciones en determinados lugares para traer distintos tipos de materiales y conformar las colecciones que iban a ir destinadas al Gabinete de Historia Natural del rey. Cuando llegan a Acapulco, el rey Carlos IV, ya había fallecido, Carlos III, les ordena que cambien de rumbo y que sigan hacia el norte y llegan hasta Alaska. Efectivamente, por lo que decía Beatriz, claro que se prolonga el viaje, entre otras razones, porque en mitad del camino se les dan nuevas órdenes y ellos las tienen que cumplir, ¿no? Entonces, algo que no estaba previsto, por ejemplo, que era esto, porque es importantísimo que se les manda que vayan a comprobar si realmente existe el paso del noroeste, el que se suponía que comunicaba los océanos Pacífico y Atlántico. Entonces, ellos siguen, como decís, hasta Alaska, comprobar que eso no es así, pero claro, eso que se dice tan rápidamente se tarda mucho en hacer, y luego regresan otra vez a Acapulco, vuelven varios miembros de la expedición, pero no las propias corbetas, sino se hacen con otras embarcaciones, que son la Sutil y la Mexicana, y vuelven otra vez hacia el norte, también por lo que estamos diciendo continuamente, porque además de los intereses científicos, los económicos que mencionábamos, los políticos que hemos dicho desde el primer momento, ¿dónde están los límites de las posesiones españolas en ese área? No están marcados, y ya es un momento en el que están llegando los rusos por un lado, los ingleses por otro, los franceses por otro, y existe un interés muy grande por parte de la corona española de sentar las bases de los límites de su territorio. Pero vuelven de Alaska, claro, otra vez hacia Acapulco y luego ya dejan América y van a ir hacia Filipinas y lo que comentábamos antes también, a esos mares del sur. Sí, porque no solamente tenían intereses en conocer la precisa situación en la que se encontraban en América, sino también en las diferentes posesiones en Asia, ¿no? Y lo que hacen es poner rumbo hacia Filipinas, pasan por algunas de los archipiélagos importantes y algunas de las islas, por ejemplo, de las Marianas, hasta llegar a Filipinas. En Filipinas la verdad es que estuvieron un tiempo recogiendo bastante información, y la verdad es que la documentación en dibujos y grabados es preciosa, la que se realiza en ese momento, porque nos permiten recoger no solamente aspectos de las bahías y el paisaje del momento, cómo eran las embarcaciones que se empleaban, sino hacen muchos retratos de los personajes que se van encontrando, y tenemos información valiosísima sobre la indumentaria, los adornos y aspectos de la vida cotidiana que probablemente no hubiesen quedado registrados de otra manera, ¿no? 5 años de expedición con todos los avatares y vuelven con una información increíble, con cartas, pero muchísimas, creo que 70 y tantas cartas, dibujos, en fin, vuelven repletos de información. Claro. Sin embargo, nada más llegar, también ocurren cosas que van a desbaratar un poco el que luego se vuelva con esa información a hacer un trabajo serio que sirva posteriormente. Claro, hay que tener en cuenta que, por un lado, estamos hablando de esas posesiones en Oriente, de Filipinas y esto, que en realidad para la corona española tenían una vinculación directa con América, porque de hecho Filipinas pertenece al virreinato de la Nueva España, ¿no? Entonces, en ese sentido es como estar en el mismo territorio, aunque se esté en la otra orilla del Pacífico. Cuando se regresa, se vuelve otra vez al puerto del Callao, y desde ahí ya se hace el regreso a España, que después de tanto tiempo efectivamente llega repleto de materiales, de todas las investigaciones y de toda esa información, esos miles de folios escritos por Malaspina y por muchos de los personajes que han hecho el viaje con él, y de cientos de dibujos realizados a lo largo de todo el trayecto por una serie de artistas que se van quedando en el camino, algunos de ellos, y se van incorporando nuevos. Eso es muy interesante porque
Por ejemplo, va José del Pozo, que es un pintor que pertenece a la Academia de Sevilla y tal, pero cuando llega a Lima dice, hasta aquí he llegado. Se queda allí porque es un artista, no es un científico. Y él, incluso que tiene unos dibujos maravillosos de los Patagones y de Tierra del Fuego, pero se le ve que él funciona como artista. Y sin embargo, algún marinero, como un tal José Cardero, que no ha sido nunca artista ni se le conocen las habilidades y él no está en la expedición por habilidades de ese tipo, se descubre como un dibujante, si no de una gran calidad artística, que no la tiene, pero sí de una gran precisión. Entonces casi se convierte en el responsable de la gran mayoría de los dibujos. Todos esos materiales llegan a España. Llegan a España, pero aquí hay un grave problema porque a Malaspina lo que se le ocurre también decir y presentar es un informe en el que cuenta que todos esos territorios tan vastos y diferentes, que por cierto todos eran España, de alguna manera hablamos de España, pero España era la península, digamos, sí. Lo que nosotros decimos ahora España, todo era España. Él dice que necesitan pues una cierta autonomía, necesitan determinadas cosas y esto sienta fatal. Pero hay que tener en cuenta que a lo largo de toda la historia compartida de la presencia española en América, los informes detallados sobre las diferentes situaciones buenas y malas que se están dando en América son habituales y comunes. Conocemos las noticias secretas de Jorge Juan, ¿no?, que se llaman así, los informes reservados que van para el rey, son completamente habituales. Igual hacían los ingleses, igual hacían los franceses. Es decir, por un lado estaba, digamos, el contenido publicable en términos generales, pero sobre todo, lo que era verdaderamente importante, por el contenido de realidad que llevaban, eran esas noticias reservadas. Y Malaspina escribe las suyas, pero no cae nada bien, y el pobre Alejandro Malaspina acaba condenado por malas influencias de Godoy, de Manuel Godoy, acaba condenado a prisión. En estas circunstancias, con Alejandro Malaspina en la cárcel, además por bastantes años, la condena no es corta. Después de toda esa expedición fantástica, pues hay una especie de dispersión, ya lo hemos oído otras veces en otras expediciones, de todo lo que traía. Una expedición y falta de publicación absoluta. Es la gran pena, ¿no?, que uno siente cuando piensa la gran inversión del esfuerzo que supone el montar una expedición tan compleja, el realizarla, llevarla a cabo y luego ver que a la llegada de España todo se queda disperso y algunas cosas perdidas de forma irremediable. Esa es la gran pena. Aún así, yo siempre creo que hay que tener espíritu positivo, a pesar de la mala fortuna que tuvo finalmente Malaspina de ser condenado por conspiración. Parte de su legado ha llegado a nuestros días. Pues vamos a hablar de ese legado y sobre todo vamos a hablar de lo que aquellos que quieran y puedan van a ver en el Museo de América, por ejemplo. Hay una alfombra, tengo el dibujo delante, que es maravillosa. Hablemos un poco de esta alfombra que tiene muchísimos metros, de dónde es y cómo es, porque parece verdaderamente impresionante. La colección que tiene el Museo de América de piezas recogidas por Malaspina es notable, no a lo mejor tanto por su número, sino por la calidad, el buen estado de conservación de las piezas y concretamente de esa ruta que se hizo por las islas del Pacífico y concretamente por el archipiélago de Tonga y concretamente de la isla de Babao. Se trajeron un número importante de piezas y una curiosamente es la fotografía que te he traído un poco para ponerte el gusanillo, ¿no? Nosotros en el museo siempre se le ha conocido con el nombre del manto de Tonga, pero realmente es una alfombra de casi 30 metros de largo por 3 y pico de ancho y es probablemente una de las piezas más grandes del siglo XVIII conservada en el mundo y además completa, está pintada, tiene dibujos de tipo geométrico y era una
una alfombra que se utilizaba en momentos especiales, se utilizaba en determinadas celebraciones sociales y solamente empleadas para las grandes ocasiones de los jefes de estas islas, y se utilizaban en muchas ocasiones también como regalo a los altos dignatarios que visitaban la isla, y probablemente fruto de esos intercambios entre los jefes de la expedición española y los jefes de las comunidades indígenas de allí se conserva hoy este manto. Hay otras colecciones etnográficas, sobre todo. Claro, es lo claro. que... Tenemos de Tonga concretamente objetos variados, desde uno de los objetos clave también, que además ha sido recientemente restaurado y que se puede ver en la exposición, en la recreación del Real Gabinete, es un tocado de jefe de Tonga, probablemente de Paulajo, del último rey de la isla. Cuando Malaspina estuvo allí, Paulajo ya había fallecido, pero su viuda sí que le da algunos objetos, y algunos sabemos que eran probablemente utilizados por la élite, ¿no? Por lo tanto, de la élite de ese momento. Tenemos peines, por ejemplo, decorados con diferentes motivos, recipientes ceremoniales para presentar alimentos y también para realizar las bebidas que se emplean en estas comunidades, como por ejemplo el cava, que es una bebida realizada con las raíces de una piperácea que tiene efectos alucinógenos y que, bueno, era muy empleada para las celebraciones. Tenemos también colección no solamente de las islas del Pacífico, tenemos una excelente colección de piezas recogidas en costa noroeste, de ese viaje que se hace a Alaska, y concretamente tanto de las culturas Tlingit como de la cultura Nootka. Y de ahí, curiosamente, tenemos muy buenos dibujos de los jefes Nootka y también los objetos que se recogieron de ellos. Y en cuanto a las colecciones de dibujos, pues son extraordinarias. Como grandes repositorios de dibujos está la colección del Museo de América, la colección del Museo Naval y la colección del Jardín Botánico de Madrid. Luego hay dibujos sueltos por diferentes instituciones o incluso en poder de particulares, pero sobre todo lo que hay que señalar es cómo toda esa travesía está ilustrada permanentemente por esos dibujantes, algunos que no van más allá de ser dibujantes y otros que son pintores reconocidos, ¿no? En un momento dado se incorporan dos pintores italianos, Brambilla y Ravenet, que van a hacer casi la mayor parte de los dibujos relacionados con los personajes, con interpretaciones y también con paisajes. Pero a todo ello hay que añadir, por un lado, seguro, yo estoy completamente segura, de cientos de bocetos que se perdieron con el paso del tiempo, por diferentes razones. Y luego esos dibujos que sí me gustaría resaltar un poco, que se conozca lo que es el proceso. El proceso es que durante el viaje los artistas abocetan, toman notas, luego durante la travesía ponen en limpio, luego eso cuando llega a España, llega a Madrid, a la Academia de San Fernando, y los artistas de la Academia de San Fernando los preparan para ser grabados. Y ese sería el destino final de todos esos cientos de dibujos, ser grabados para acompañar a las publicaciones en las que debía de hacerse público toda la información. El problema entonces está que no llegó a concluir todo ese proceso. En algunas ocasiones sí, y lamentablemente es cierto que cuántos bocetos no se habrán perdido, y a lo mejor algunos todavía se conservan en colecciones particulares, ¿no? Pero lamentablemente esa dispersión de la que hablábamos de la colección es real en todas sus fases y en todos los ámbitos. El Real Jardín Botánico tiene una excelente colección recogida por los naturalistas, y que sí es quizá una de las partes de la expedición que ha sido más investigada, pero todavía nos faltan muchas cosas por descubrir, ¿eh? Traen, por tanto, de esta expedición mucho material, como venimos diciendo, de todo tipo, cientos de dibujos y una colección importante para los naturalistas. Estamos hablando de que todas estas colecciones van a parar al Jardín Botánico y, por supuesto, al Museo de América, ambos en Madrid.
en este camino que estábamos haciendo, recorriendo con distintas expediciones, esta desde luego fantástica, y que, aunque se haya perdido muchísimo, como venimos diciendo, mucho se puede ver y se puede todavía recrear. La alfombra me ha dejado verdaderamente emocionada. Es una obra magnífica. Y como eso, pues hay otras piezas. Muchísimas gracias, Ardos. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.